La pregunta que hizo Moisés a Dios, ¿quién soy yo?, nos llevó a pensar en qué identidad tenía él. Y también en la respuesta de Dios es la nueva identidad que ahora Moisés tenía. Pues el tema de la identidad es un tema bastante interesante, porque muchas personas, como dije, no recuerdan o no saben, no tienen claro quiénes son. Eh, Muchas preguntas están en el corazón de las personas tratando de identificar quiénes son. Y como dije, a veces nos definimos por lo que hacemos, no por lo que somos realmente. La mayoría de personas, o muchas personas en la humanidad, en la Tierra, tiene esa batalla de andar persiguiendo cómo definirse, qué identidad tiene. Y definitivamente esto se ha generado o sea, se ha convertido en un problema en la sociedad, al punto que hoy tenemos, según el estudio de la OMS, más de 112 identidades. Personas se definen o se dan a conocer, se identifican de múltiples formas, de diferentes maneras, ¿sí? Y por eso tenemos hoy lo que sucede en la sociedad. Es decir, que socialmente la gente no sabe cómo identificarse. Esto también lleva a las personas a buscar con quién relacionarse. Y la mayoría de veces nos sentimos bien con aquellos que afirman nuestro ser interior, que afirman lo que somos o lo que hacemos, porque eso nos ayuda a ver una identidad. De alguna manera, en algunos casos, esta afirmación de personas es usada para manipular y para controlar y para hacer daño a otros. Normalmente quienes adulan o usan las palabras para controlar las vidas de otros se ayudan o se basan en la falta de identidad de personas. No sé si a usted le ha pasado que gente que usted ama o que usted tiene cerca, que tiene en su corazón, cuando le dice palabras que no son las mejores, que dañan su estima, su autoestima, usted se siente muy mal y le da depresión y le da tristeza, le da frustración, siente que el mundo se le está acabando y trabaja para recuperar las palabras buenas o el trato bueno de la otra persona. Esa es una manera como manipulan a las personas o se manipulan las personas a través de robarles la identidad. Les dan un dulce para hacerles sentir con una identidad alta o les dan una gota de amargura para robarles las personas, que son la estima, su propio valor, su propio ser interior. Y este es un asunto que ha hecho mucho daño en la sociedad, mucho daño en la sociedad. Y Moisés, por supuesto, estaba preguntándole al Señor, ¿quién soy yo? Porque él era un hijo de una mujer hebrea, y de bebé, usted recuerda la historia, siendo un bebé, él es, por la persecución del gobernante del tiempo, él es sacado de su casa y puesto en el río para que la hija de Faraón lo encontrara y lo llevara a la casa del Faraón. Entonces, en el mismo momento en que Moisés es sacado de su cuna, sacado de su lugar de nacimiento y puesto en ese río, ese desprendimiento de su mami y de sus raíces, está generando en él una pérdida de identidad. Ojo, porque nuestra historia aporta a una buena identidad personal o nuestra historia afecta
nuestra identidad. En el caso de Moisés, está siendo desarraigado de su casa, está siendo enviado a otro lugar y en esta casa donde él nació, tiene unas costumbres, tiene una cultura, tiene una manera de vivir, tiene un lenguaje, tiene un trato, tiene un lugar dentro del hogar, tiene un amor de familia y debe ser desprendido y enviado a otro lugar. Muchos de nosotros, cuando salimos de nuestra casa, ya sea porque nos casamos, porque decidimos, por buenos términos o por malos términos, cuando salimos de nuestra casa, estamos poniendo a flote la identidad que recibimos o asumiendo una nueva identidad que ahora debemos tener. A veces el salir del hogar nos hace ser desarraigados de nuestra cultura, de nuestras costumbres, de lo que somos, de lo que nos da un lugar, de lo que nos da una identidad. Y a veces tenemos que afuera adoptar otra identidad. En este caso, Moisés sale y va a la casa de Faraón. En la casa de Faraón no hablan su idioma, no es su cultura, no tienen los mismos dioses, no es su mundo de costumbres, no es el lugar de él, no tiene un lugar, porque no es el hijo que nació del vientre de la hija de Faraón, es un adoptado en el lugar. Entonces, todo eso genera en el muchacho el que no tiene una identidad definida. Ayuda el que la mami viene a la casa de la hija de Faraón a cuidarle, pero en medio de que ella es una de las que lo van a criar, por supuesto su mami, ella le va a dar ese amor de casa, ese trato de casa, ese amor del corazón, pero al mismo tiempo tenía el cuidado de otras mujeres que estaban en la casa de la hija de Faraón. Y también la mamá no podía actuar como mamá, sino como una de las mujeres que lo cuidaban. Esto generaba un movimiento alrededor de él que por supuesto se veía reflejado en su identidad. El muchacho crece y no crece en su mundo, no crece en su cultura, no crece en su contexto. Él crece en el contexto de los egipcios y ese es un contexto completamente diferente al contexto del pueblo de Dios. Otra vez su identidad está siendo afectada. Luego de esto viene la situación que él tiene que huir al desierto y estando en el desierto, pues obviamente las condiciones son diferentes a las que él tenía en la casa del faraón. En la casa de Faraón ya era un muchacho que tenía un lugar, tenía personas que le servían, era el niño de la casa y hacía y deshacía. Pero tiene que volver a salir al desierto y en el desierto tiene otra lucha con su identidad. Y es que de ser alguien significativo en la casa del rey, en la casa del faraón, y de tener una mesa y una comida y un lugar, una cama, ahora duerme en el desierto, no tiene la comida caliente, no tiene quien le esté sirviendo, no tiene quien esté ahí atendiéndole. Eso afecta su identidad. Quiero que usted me siga, por favor, en la idea. Desde su nacimiento, su adopción, su mundo en la casa de la hija de Faraón, el contexto en la casa de la hija de Faraón, y ahora está en el desierto, sin todo lo que había recibido en la casa del Faraón. Todo eso afectó o afectaba probablemente su identidad.
Por eso cuando él le dice al Señor, ¿quién soy yo? Por un lado, él también conoce al faraón, sabe cuál es el lenguaje, cómo se comportan ellos, y también sabía la autoridad que tenía el faraón y que básicamente la voz de él no era tan fuerte, no era tan grande, no era tan significativa como para ir nada más y decirle al faraón, deje ir al pueblo de Dios a adorar al Señor. Por supuesto que él entendía eso. Pero aparte de esa condición, lo que estaba sucediendo ahora es que él estaba teniendo que ver su capacidad interior, la persona que él era, reconocer el individuo que estaba dentro de él. La asignación era ir y ser un libertador. Moisés es el libertador del pueblo de Israel, es lo que en realidad el Señor le estaba asignando. Pero él se sentía como, ¿de dónde yo saco la fuerza para ser un libertador de semejante pueblo y también ir y pararme frente a semejante rey? Pues todo esto estaba sacando a flote esos golpes anteriores de la vida, y estaba sacando a flote su paso por el desierto. Ya no era un niño, tenía sus 80 años más o menos, y estaba ya grande, adulto, y tenía de todas maneras ese conflicto interno. Soy hebreo, mi mamá me crió, pero al mismo tiempo mi mamá era la hija del faraón, debía hablar el hebreo, pero hablo también el egipcio. Mi mamá me enseñó a que había un Dios verdadero, pero mis papás egipcios me enseñaron que había muchos dioses. Comía las tortillas sin levadura, pero la casa egipcia comía todo lo que no se debía comer como pueblo de Dios. Escuchaba conversaciones de mi mamá enseñándome la verdad del Dios de los cielos, pero al mismo tiempo escuchaba conversaciones de mis maestros que me decían que no, que así no era como la cosa debía ocurrir. Por un lado tenía la autoridad para castigar a los que se portaban mal y ver como esclavos a los hebreos. Pero por el otro lado, amo a la cultura y a la gente hebrea porque esas mi gente, esa es la gente de mi mamá, es ahí donde yo nací, por eso él sale y mata al egipcio cuando está golpeando al hebreo, al israelita. Y por otro lado, tengo un lugar, tengo todo, pero al mismo tiempo lo perdí todo. Ahora soy un fugitivo y vivo en el desierto. Y por otro lado, ahora se está encontrando con el Dios de los cielos y está conversando con el Dios de los cielos, y él sabe que hay otros dioses. Entonces, todo eso lo que está haciendo es generando en Moisés el que descubra quién es él. Y a veces nosotros dejamos pasar todas estas experiencias y todo ese caminar, ese peregrinaje de nuestra vida, que están realmente llevándonos a encontrar un momento en el que definimos quiénes somos. Y definimos desde nuestro corazón. Por supuesto, muchos de nosotros llegamos a la edad mayor, como Moisés, 80 años, o llegamos a algunos ya parten de la presencia del Señor y nunca entendieron quiénes eran ellos. La bendición que tenemos nosotros, los creyentes, es que puede ser que ya tengamos claro una identidad personal. Puede ser que sí. Pero la bendición que tenemos los creyentes es que al encontrarnos con Cristo, tenemos una nueva identidad. Ahora la verdadera identidad que debe fluir en nosotros. Y este aspecto de la identidad, ¿qué es eso de la identidad? ¿Qué es esto de cómo me identifico? Y por un lado es
Es la respuesta a la pregunta ¿quién soy? Es poder responder a nosotros mismos quiénes somos. Ojo, cuando tú estás definiendo o desarrollando o dejando fluir tu identidad, no estás respondiéndole a la sociedad quién eres. Te estás respondiendo a ti mismo quién eres. Esto es muy importante, porque normalmente nosotros vivimos respondiéndole a los de afuera, perdiendo el respondernos a nosotros mismos. En el caso de este muchacho, cuando el Señor le habla, el Señor le está diciendo, ahora vas a encontrar identidad en mí, la nueva identidad. Recuerden que él tenía varias identidades, la de los hebreos, la de los egipcios, la del asesino, que ahora la gente lo identificaba, es el asesino que mató a un hombre, la del fugitivo, que él sabía que estaba escapando de las autoridades, la del hombre en el desierto que cuidaba ovejas. O sea, tenía diferentes maneras de identificarse él mismo, pero también de que otros lo identificaran. Aquí el Señor le dice, de ahora en adelante, tu identidad no son todas estas diferentes maneras de verte. Tu identidad soy yo en ti. Y gracias a Dios que las personas podemos encontrar esta nueva identidad en el Señor. ¿Y por qué es tan importante esto de la identidad en el Señor? Porque es como cuando nace un bebé y lo dejan en la sala cuna, allá en el hospital, y nadie lo conoce. Lo que hacen las personas que cuidan a los bebés es identificarle por quién es su mamá o quién es su papá. Si hay 20 niños en un lugar, lo que hacen es quién es el padre o la madre de este muchachito. Ah, la mamá es la señora de la cama 20 que se llama María. Inmediatamente saben, este es el niño de esta persona, lo identifican con esa persona. Luego entonces viene el nombre del papá o el apellido del papá, entonces lo identifican por sus padres y hacen que el muchacho sea, o el niño o el bebé sea conocido por la relación que tiene con sus padres. Aquí cobra altísimo sentido el que la identidad del cristiano, la identidad de la gente de Dios está relacionada con quién es su Padre. Ponga mucha atención, porque quizás tú y yo tenemos diferentes maneras de identificarnos, porque nos ha tocado, soy el constructor, soy el trabajador, soy el papá, soy el abuelo, pero ahora en nuestra nueva identidad nos podemos decir ante el mundo, soy hijo de Dios. Mi Padre, quien me da la identidad, es Dios. Él me da el lugar que tengo en el mundo. Si alguien quiere identificarme, ahora lo hace por quien es mi Padre. Esto es lo que estaba sucediendo en la vida de Moisés. Cuando Dios le está respondiendo a Moisés, mi presencia irá contigo, Dios le estaba diciendo, ya no te van a conocer, ya no te vas a dar a conocer. La identidad interna y externa que va a ver la gente y que va a entender la gente, ya no es el recorrido de tu historia. Ahora te van a conocer como el Hijo de Dios que ha llamado para que haga esto sobrenatural. ¿Quién es mi Padre? Esta es la respuesta a mi identidad. El papá. ¿Quién es tu padre? Recuerdo
siendo un joven, como yo no viví con mi padre, se hacía muy grande esa ausencia de padre. Y normalmente los que no tuvimos papá cerca, papá físico, desarrollamos un vacío de paternidad. Pero siendo un joven, siendo un muchacho, orando de rodillas, el Señor habló a mi corazón y el Señor me dijo: yo soy tu padre. Creo y estoy seguro que en ese momento el Señor sanó mi corazón del vacío de paternidad. Pero al mismo tiempo el Señor estaba dándome una identidad. Y esa identidad es: soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Mi historia, la historia de todo el recorrido de mi vida, de mi niñez y de parte de mi juventud, ahora quedaba en: soy un hijo de Dios. Mi identidad ahora estaba en que soy hijo de Dios. Esto es muy importante, porque quizás tú luchas en tu corazón con vacíos de mamá, o vacíos de papá, o vacíos de familia, vacíos internos que roban la persona que somos. Hoy te digo, tú eres hijo o hija de Dios. Piensa en lo siguiente. La Biblia dice en San Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú tienes a Cristo en tu corazón. Tú aceptaste a Jesús en tu corazón. Jesús mora en ti. El que tú dijiste: Señor Jesús, ven a mi corazón y sálvame. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre, pon mi nombre en el libro de la vida. En ese momento que tú tomaste la decisión de arrepentirte y de relacionarte con Dios, entonces vino el amor de Dios a tu corazón y Dios te llama ahora su hijo. Esta es la nueva identidad que tienes. De nuevo, no importa los vacíos y las diferentes experiencias o etapas de tu vida que marcaron tu identidad, cuando tú vienes a Cristo, tú tienes una nueva identidad. Y ahora es que eres hijo o hija de Dios. Esto es muy importante. Porque si nadie en la tierra te conoce, o si nadie reconoce el valor que tienes y la persona que eres, ya en la gloria de Dios, en la presencia del Señor, está el soy hijo de Dios. Y en tu propio corazón tiene que estar la seguridad que soy hijo de Dios. Y aquí es como Dios le habló a Moisés. Dios le dijo: mi presencia irá contigo. Le estaba diciendo: tú eres alguien que yo escogí, yo estoy en ti. La identidad tuya ahora no es todo lo que has vivido, la identidad tuya ahora es mi presencia en tu corazón. Me parece eso muy hermoso, porque mucha gente batalla con mostrarse al mundo y presentarse para que le identifiquen como alguien. Por eso alcanzamos logros, por eso muchos de nosotros nos esforzamos por guardar dinero, por tener propiedades, por alcanzar títulos, por tener un lugar en la sociedad, porque la gente nos respete, porque nos valoren, y de alguna manera lo logramos. Pero el mayor honor y la mayor bendición que tiene una persona es que sea llamado hijo de Dios. Esa es la identidad que necesitamos tener. Ser llamado o llamada hijo o hija de Dios. Entonces, cuando te preguntes a ti mismo, en realidad, ¿quién soy yo? Respóndete a ti mismo: soy un hijo de Dios.
Parece, es hermosísimo. Esa es una tremenda bendición, que ahora mi identidad está en el Padre que tengo. Y mi Padre es el Señor. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pablo está hablando de los creyentes en Cristo. Dios los formó, Dios los moldeó, les cambió la fea y vieja imagen para que ahora tengan la imagen de Cristo, para que ahora la identidad que hay en nosotros, interna y externa, es como Cristo es. Esto es muy elemental en la vida de fe, porque gente no sabe su identidad como hijo de Dios, no sabe su identidad como creyente, no sabe lo que ha sucedido después que aceptó a Cristo. Por eso la gente se entrega a Cristo y sigue viviendo como si nada, como si no ha pasado nada en su corazón. Por eso no hay cambios, porque la gente no entiende que ahora la imagen que debe reflejar, la transformación de su ser interior, la vida que ahora tiene, la identidad que tiene es: soy hijo de Dios. El carácter de Cristo, es decir, el ser interior, se está formando por lo que es Cristo en el corazón mío o en el corazón tuyo. Esto es sumamente importante, porque cuando tú entiendes, yo cada día estoy teniendo la imagen de Cristo, entonces la identidad de Dios, la identidad de Cristo se está haciendo más visible hacia adentro de mí y hacia afuera de mí. Y ojo, quiero terminar con esta parte por ahora, porque lo que hace el Espíritu Santo, recuerde, la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ahora el creyente tiene en su corazón la vida del Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo, para persuadirle a sí mismo, para que en el corazón, en el ser interior, el individuo pueda reconocer y asimilar que es hijo de Dios, vivir como hijo de Dios y ser hijo de Dios. Esa es la tarea del Espíritu Santo: persuadirte a ti de que eres hijo de Dios. Es decir, persuadirte de que tienes una nueva identidad. Lo primero que tienes que saber en la nueva identidad es de quién eres hijo o de quién eres hija. Y eso va a determinar lo que anda sucediendo dentro de ti y fuera de ti. Recuerda, como hijo o hija de Dios, entonces tú estás siendo formado, tu identidad está siendo transformada a la imagen de Cristo y tienes el Espíritu Santo dentro de ti, quien te persuade y quien te convence de que eres un hijo de Dios. Esto con el propósito de que tengas identidad y con el propósito de que el mundo conozca a Cristo Jesús a través de ti. Ya no te pueden ver por el pasado, ya no te pueden ver por las cosas que viviste, ya no te pueden ver por todo lo malo o bueno que tuviste en tu vida antes de Cristo. Ahora te ven como esta persona es una hija de Dios, es un hijo de Dios, y el padre de esa persona es Dios mismo. El infierno sabe, Satanás sabe que tú eres hijo de Dios, y por eso no te puede matar,
no te puede atacar, no te puede hacer daño, porque sabe quién es tu Padre. Cuando tú das pasitos hacia el lado de la cobertura de Satanás, por eso te hace daño. Pero cuando te mantienes guardado por la obra de Cristo, escondido en Cristo, entonces nadie te podrá hacer frente, como dice las Sagradas Escrituras. Porque en el momento que el mundo, el diablo, la carne te quiere atacar, lo primero que ven es, ahí está, este es un hijo de Dios, esta es una hija de Dios, y con los hijos de Dios nadie se mete. Que el Señor bendiga sus vidas, que el Señor bendiga sus corazones. Recuerde, lo primero que debe pensar en cuanto a la identidad, en cuanto a su identidad, es que lo primero que debe venir a su mente es que usted es un hijo de Dios. Es decir, su Padre, quien le da identidad, es Dios mismo. Que el Señor los bendiga. Compartan este devocional para que otros también sean bendecidos por el Señor.